Los 36 pilotos virtuales más rápidos de toda Europa están en Silverstone, compitiendo por un puesto en el equipo Nissan que correrá las 24 horas de Dubái. Tras una llegada en helicóptero espectacular, los pilotos del equipo hispano-portugués se subieron por primera vez al coche que tantas veces han pilotado en el simulador. Como colofón del primer día de GT Academy, Hugo y Jesús libraron una batalla épica en el circuito de karting de Daytona, de donde el portugués Diogo salió vencedor. El segundo día de GT Academy comienza a las 7 de la mañana en el circuito de Stowe, en Silverstone. Lucas ha madrugado para asistir a la primera prueba del día. Acabo de llegar, el segundo día de GT Academy, aquí en el circuito de Stowe, en Silverstone. Tengo una sorpresa bastante dura para los competidores. Van a flipar, van a sufrir al máximo y veremos quién es el mejor. ¿Estáis preparados? Vamos a trotar 1,2 millas. Síganme. Para empezar el segundo día de GT Academy, Lucas ha diseñado una serie de pruebas que mostrarán el límite físico de nuestros pilotos. Habiendo pasado una mala noche, Hugo rápidamente se queda atrás. Hugo me ha informado ahora mismo, ¿no?, que nada más llegar al circuito, de que ha pasado una muy mala noche, vomitando, teniendo problemas estomacales. Estamos viendo posibilidades, a ver cómo puede afrontar el día. Le voy a recomendar que no haga esta primera prueba física. Yo le veo con muy malas condiciones ahora mismo, pero me está diciendo que quiere hacerlas, que quiere darlo todo y que quiere intentar hacer las pruebas físicas. Aún tocado, Hugo consigue quedar por delante de Jesús, que tiene que ser empujado para llegar a la meta final. Qué largo se hace el circuito corriendo y qué corto cuando lleva un coche. Sí. El sufrimiento no ha terminado. Elliot entrega el relevo a Andy, quien ha preparado una prueba de esfuerzo extrema. 3, 2, 1 y a empezar. Les están machacando, ¿no? De eso se trata GT Academy, cada vez es más duro y aquí es donde se va a ver quién está fuerte mentalmente, no solo físicamente. Hugo no quiere renunciar y continúa la prueba dando lo mejor de sí mismo. O sea, si ves que no haces más, déjalo y es mejor que hagas otras pruebas mejor. Le hemos propuesto que deje la prueba y sigue, ¿no? Sigue fuerte, sigue aquí intentando hacer la prueba como puede, ¿no? Eso muestra mucho, ¿no?, de una persona. Con la prueba ya terminada, Lucas ha sido informado que la organización ha solicitado asistencia sanitaria para comprobar el estado de Hugo. Vamos a que te vea el médico. Estoy impresionado con que no ha parado en toda la prueba física. Le hemos recomendado que la deje y él no ha querido por su propia voluntad, así que increíble, ¿no? Me ha costado mucho. Me duele mucho el estómago. Lo he dado todo, aún doliéndome mucho. Pero creo que he conseguido hacer todas las pruebas lo mejor posible. Estoy aquí para ganar y una indisposición no me iba a echar abajo. Lo he dado todo, aún doliéndome mucho. Solo pienso en llegar a la final y ganar. Si tengo que morir, muero en la pista. La segunda prueba del día ha sido diseñada para medir la capacidad de concentración de cada piloto. Un test que combina dos habilidades necesarias para cualquier aspirante a pilotar en Dubái: precisión y resistencia. Bienvenidos a la prueba láser. Aquí mediremos vuestra fuerza mental bajo presión. Cada uno de vosotros tendréis que sujetar un volante como este por el mayor tiempo posible, con los brazos rectos, y tendremos un rayo láser que nos indicará vuestra posición en todo momento. Si os movéis más de 5 milímetros, el rayo se apagará. Eso significará que estáis fuera de juego. Recordad que no competís solo contra vosotros mismos, sino que lo hacemos contra las otras naciones. Para esta prueba, la concentración solo será uno de los elementos a tener en cuenta. Cuando compitan en Dubái, nuestros pilotos tendrán que estar en óptimas condiciones físicas. Los pilotos tienen que fortalecer las piernas,
ya que en ciertas curvas tendrán que ser capaces de presionar los frenos con una fuerza de 140 kilos. Los abdominales mantendrán al piloto estable y derecho, ayudándole a poder concentrarse en la pista. Los músculos del cuello tienen que ser especialmente fuertes, ya que tienen que soportar fuerzas 3 veces superiores a la fuerza de la gravedad. Brazos fuertes son fundamentales, ya que en las curvas los pilotos tendrán que luchar contra las fuerzas G para mantener el coche dentro de la línea adecuada. En esta prueba el mayor desafío será el ácido láctico que se acumulará en sus brazos, hombros y abdomen, algo a lo que se tienen que acostumbrar si quieren llegar a Dubái. El primer grupo con Hugo, Luis y Jesús comienza la prueba. Para aumentar la dificultad, Dani y Lucas les han colocado auriculares con sonidos que se escuchan en competición. Ya. Tras solo 14 segundos, Luis y Jesús se desconcentran y caen eliminados. 3 minutos más tarde y Hugo todavía no se ha movido. Respira. A punto ha estado. Brazos rectos, Hugo. Fuera. Vaya día llevas. Has pasado una noche fatal, pruebas físicas y ahora esto, ¿eh? Llega el turno de Tiogo, Raúl y Dani. Ahora. Tiogo se desconcentra y falla, sorprendiendo a Lucas, que esperaba más. Ni 20 segundos. Raúl, muy concentrado, está a punto de batir la marca de Hugo, pero se mueve. Off. Eliminado, Raúl. Raúl cae eliminado justo por debajo de los 3:40 de Hugo. Bien, sigue así. Después de haber sido el más lento en la prueba contrarreloj y el cuarto en el karting, Daniel necesita batir todos los récords para mantenerse en la lucha por el volante de Dubái. Daniel muy bien, lo veo súper concentrado. Sí, es una estatua, ¿eh? No se mueve. Es una máquina. Después de un primer día donde la magnitud de Silverstone le había cogido por sorpresa, Daniel no se rinde. La verdad que comparado esto con mi pueblo no tiene nada que ver. Esto es algo totalmente nuevo. El mundo de la competición del automovilismo, yo solo lo conozco por la televisión y ahora mismo aquí todavía estoy flipando. Daniel está haciendo un tiempo heroico. Ya casi dobla a Hugo y está en la lucha por convertirse el mejor de todos los europeos. Venga, 5 segundos, 6 minutos. Sigue, respira bien. Respira. Fuera. Muy bien. Muy bien, Daniel. Muy bien. Deja el volante, deja los cascos. ¡Guau! Nos ha sorprendido, ¿eh? Muy gratamente. Daniel marca un tiempo espectacular demostrando una capacidad de concentración impresionante. Ha batido a todos sus contrincantes con un margen revelador. No sé, todo de me he cabeza. fijado en un punto y nada, he desconectado y ya está. Fuera del estudio, el resto de los pilotos esperan. Sé que podría haber dado muchísimo más de lo que he hecho. No sé por qué he acabado tan rápido. Ante los momentos difíciles, Dani y Lucas necesitan una actitud más positiva, algo que no están viendo. Tengo un sabor agridulce, estoy un poco disgustado, ¿no? con cómo ha ido esta prueba de láser. Y lo que menos queremos escuchar cuando se acaba la prueba y lo haces mal es una excusa. Hay que salir positivo, decir, joder, me ha salido mal, no sé por qué he hecho mal. Recapacitar y salir de la sala diciendo, oye. Con la sobresaliente actuación de Daniel y con el gran fallo de Tiogo, la prueba de láser ha dejado las puertas más abiertas que nunca. La próxima prueba ha sido preparada en un escenario radicalmente diferente al duro asfalto de Silverstone. Tierra.